Facebook para contactarnos ahí con ellos. Este, ¿Alguien quién nos hace favor de hacer la oración? Ahí se anima ahora la oración. A ver, ahora un hombre, uno de los dos que nos haga favor de hacer la oración. Perdieron. Vamos a empezar en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de ruega, Dios, Señora, ruega por por nosotros, nosotros pecadores, pecadores, ahora y en ahora la y en hora la hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. Nosotros, Bien, pues en este segmento de ir conociendo lo que es el ser humano, con sus componentes, partimos de la creación, hechos de imagen y semejanza de Dios, tan bellamente expresado en el libro de Génesis, ¿no? Luego nos pasamos a esta situación tan complicada, es el tema del pecado. El pecado tiene como esencia, una de las primeras partes, el hombre que más que ser imagen y semejanza de Dios, quiere competirle a Dios. Es el grande atractivo que, que le presenta la serpiente al hombre, a la mujer en este caso. Si comen del árbol prohibido, lo que Dios les prohibió, se les van a abrir los ojos, serán como dioses. Y eso fue lo atractivo para el ser humano. Y de ahí viene la esencia siempre del pecado, o sea, esa tentación de salirnos de lo que somos, y querer ser autosuficientes, cuando los seres humanos no somos autosuficientes. Somos libres, somos autónomos, pero la autosuficiencia no es, no es una propiedad nuestra. Y ahí viene la gran tentación en ese caso del ser humano y viene todo esto. A partir de ahí, bueno, hemos venido recorriendo una historia sobre el tema del pecado. A veces vamos para ver los grandes pensadores de la historia, los grandes teólogos de la historia, realmente centrados en dos, como fue San Agustín y como fue Santo Tomás. Ahora vamos a dedicarnos a lo que es la doctrina propiamente de la iglesia, o sea, la iglesia que concluye todo esto. Cuando la iglesia va dando definiciones doctrinales, no lo hace así nada más como que yo digo que esto es y se acabó. Lo que analiza todo este recorrido, todos los análisis teológicos que se hacen, las exegesis, es decir, el estudio de la Sagrada Escritura, para poder ir ya dando una definición más clara sobre lo que es el pecado o cualquier otro tema que la iglesia va definiendo. Y eso siempre es importante porque al final es ya concluirnos exactamente de las verdades, cuáles son las importantes, cuáles son las fundamentales y tenemos que creer de cada una de ellas. Por eso el día de hoy vamos a ver qué nos dice el magisterio de la iglesia, es decir, qué nos dice la doctrina oficial de la iglesia sobre el pecado. Algunas conclusiones fundamentales en qué nos quedamos de todo el tema del pecado desde lo que ya se ha visto. ¿Cuáles son las verdades? ¿Cuáles son las conclusiones fundamentales que la iglesia va llegando? Y para eso voy a compartir pantalla, así nos apoyamos un poquito en las ideas que tengo ya escritas y ustedes la pueden ir siguiendo de esa manera. Entonces, concretamente el día de hoy es doctrina de la iglesia sobre el pecado original. Entonces, esta voz ya oficial de la iglesia, repito, reconociendo la historia, lo que se ha dicho, lo que se ha calculado, sobre todo atendiendo a los grandes teólogos, a los grandes pensadores de la historia, que nos iluminan bastante, y obviamente que ya el magisterio de la iglesia, es decir, la voz oficial de la iglesia, que siempre es una voz colegiada, no es así más una persona, es el Papa con la voz colegiada de los obispos y de los que pueden iluminar un poquito ahí en esos temas, sacan esas conclusiones. Vamos a ver algunos elementos, así lo voy a ir numerando tal cual. Concretamente, importa mucho el Concilio de Trento y las declaraciones después del Concilio de Trento también, y concluyo
con un matiz del catecismo de la Iglesia Católica. Primero, el concilio de Cartago, y lo repite después concilio de Trento, que la doctrina sobre el pecado original se encuentra en Romanos, que de ahí parte la doctrina sobre el pecado, Romanos 5:12. Y Romanos 5:12 nos hace aclaraciones fundamentales. Concretamente, que el pecado en la humanidad viene por Adán. Ahí entró el pecado por Adán, el pecado de Adán, por el pecado de Adán. Ya les dije en un momento que cuando hablamos de Adán, bueno, estamos hablando de un origen de la humanidad, no es un individuo como tal, así tal cual, es el origen de la humanidad. Es decir, en algún momento viene ese primer eslabón del pecado, ese primer momento del pecado. Lo primero que aclara el concilio Vaticano, ¿no? Desde antes el de Cartago, que la doctrina sobre el pecado se fundamenta sobre todo en el tema de Romanos. Dice Romanos, por el demonio entró el pecado y por el pecado entró la muerte y toda la fragilidad humana. Es la primera gran conclusión que saca la Iglesia. Siguiente grandes conclusiones, a partir de la declaración del Concilio de Trento. Se presume que la caída y el pecado original están situados en el plano religioso moral. Por lo tanto, ahí entra en juego la libertad humana. A ver, quiero explicar esto un poquito, espero que me lo entiendan. Hay una bondad, pues, ahorita si quieren escúchenme y no anoten nada y después lo anotan lo que quieran. Hay una bondad ontológica en el ser y hay una bondad moral. ¿Qué significa eso? El ser como tal, ese siempre va a permanecer. La bondad del ser siempre va a permanecer. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano siempre va a ser ser humano. Eso es la bondad ontológica. El ser humano siempre va a ser ser humano con toda su grandeza. Es decir, el ser humano es compuesto de cuerpo y alma. Eso no se interrumpe por el pecado. El ser humano tiene unas capacidades increíbles. Partimos de las facultades más importantes, la razón y la voluntad. De ahí se deriva la libertad, de ahí se deriva la capacidad de amar, la capacidad de crear, y todas las grandes capacidades se derivan de todo esto. El ser humano está compuesto por un cuerpo que es increíble, un cuerpo que nos hace ciudadanos de la tierra. Y este cuerpo tiene una sensibilidad, y esa sensibilidad nos permite disfrutar de tantas cosas. Hoy comimos, bueno, también ustedes, y disfrutamos de la comida, que disfrutamos. Hoy, ¿cuántas cosas hemos visto el día de hoy? ¿Cuántas cosas hemos oído el día de hoy? Todo eso es la bondad de nuestro ser. Esto es la parte ontológica, es decir, lo que constituye nuestro ser. Esto queda intacto, intacto cuando el pecado, o sea, nadie lo puede romper, porque ese es un sello, es una calidad que Dios le pone a cada ser, la parte ontológica. Es una calidad bonita que Dios le pone a todos nuestros ser. Eso nunca está en juego, porque lo que Dios hizo, lo hizo muy bien, lo hizo bastante bien. Entonces el ser humano siempre será ser humano, siempre tendrá una dimensión espiritual, una dimensión, o un principio material, un principio corporal, que se complementan perfectamente. Eso nos permite, por una parte, ser ciudadanos de la tierra, porque tenemos una corporalidad maravillosa, pero también nos permite participar de las dimensiones espirituales. Decía San Tomás de Aquino, aunque sea el más humilde de los espíritus, pero participamos de ahí. Esta parte está intacta, es la parte ontológica. ¿Qué es lo que se lastima en el pecado? La parte religioso-moral. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo ejercemos ese ser? Es lo que se lastima. Cada uno de nosotros somos una riqueza bellísima que Dios ha creado. Una riqueza que no tiene comparación. El ser humano, con todos sus componentes, con todas sus dimensiones, con todas sus capacidades, con todo. Todo es el ser humano. Todo eso, todo eso es la parte ontológica. Dios no permite que se toque, ni lo va a permitir nunca. El árbol seguirá siendo árbol siempre, con todas sus bondades. El burro seguirá siendo burro con todas sus bondades. El perro seguirá siendo perro con todas sus bondades. El agua seguirá siendo el agua con todas sus bondades. Es decir, eso es la parte ontológica. ¿Qué se lastima del pecado?
cómo ejercemos ese ser que somos. Toda esa riqueza que Dios pone en tus manos, tú tienes la responsabilidad de ejercerla, de vivir, de expresarla. Y es donde viene la complicación que nos pone el pecado original. Toda esa riqueza, cómo se ejerce. Entonces, cuando tenemos que ejercerla muy bien, porque las capacidades humanas son maravillosas, de manera increíble, de repente nos equivocamos, porque nuestra libertad nos lleva a buscar cosas que no son, porque nuestra voluntad que busca el bien, a veces busca el bien que no es el más adecuado, el más propio. Y entonces en el pecado que lastima, que está en juego, el plano religioso moral, la manera de ejercer el ser. Por lo tanto, ahí entra en juego la libertad humana, porque libremente vamos eligiendo cada día nuestras acciones, partiendo de nuestras capacidades, partiendo de nuestras necesidades, partiendo de nuestras inquietudes, vamos cada día eligiendo y vamos cada día ejerciendo nuestro ser. Pues a veces, por la debilidad que tenemos del pecado, no lo ejercemos. Ahí es donde entra el pecado, en ese ejercicio de la libertad. No en el ser mismo, porque el ser mismo es que siempre seremos seres humanos perfectos, porque no somos perfectos en esa altura del ser que es el ser humano, porque es hechura de Dios. ¿Cómo lo ejercemos? Ese ser, ahí es donde está la problemática del pecado. Les pregunto, ¿esto queda claro? ¿Esto queda claro en qué dimensión entra el pecado? ¿Alguien que me conteste? ¿Se durmieron? No, Sí, no, lo que quiso decir es que la naturaleza del hombre nunca cambia, siempre No. permanece igual, es como alguna vez ¿Cómo escuché. ejercemos esta naturaleza? Ahí entra el problema. Ah, sí, claro, ¿Ah? digo, ¿Cómo ejerzo mi ujú, pensador? Siempre voy a ser. ¿De acuerdo? sí, Muy bien, Daniel, ¿eh? alguna vez estaba escuchando hasta el demonio observando su naturaleza Tu naturaleza angelical sí. hasta la fecha. Ujú. Su naturaleza angelical no la ha Cambia. perdido. Quiere decir una naturaleza angelical siempre. ¿Cómo la ejerce? Ah, eso es lo que cambia. Lo mismo nosotros. Tengo cuerpo, sí. Con sentidos también. Con sensibilidad también. Tengo afectos también. Tengo inteligencia, siempre la voy a tener. Tengo capacidad de amar también. ¿Cómo lo ejerzo? Ahí entra la parte religioso-moral, porque cuando vamos decidiendo cómo ejercemos eso, ahí es donde afecta el pecado. Es la manera de ejercer esa naturaleza. ¿Sí queda claro? ¿Alguien más, aparte de Daniel, que quiera para saber que más o menos queda claro esto? sí, sí, sí. Vienen siendo Perfecto. pues nuestra propia decisión de actuar. La capacidad para actuar en base a nuestras capacidades y en base a lo que vamos eligiendo es donde nos afecta el pecado. Y ese es el ámbito religioso, moral. ¿De acuerdo? Muy Sí, bien. sí, padre, quedó Seguimos. claro. ¿Qué otro elemento entra en juego aquí en ese tema? ¿Qué otras conclusiones? El Concilio de Trento, al estado de pecado original lo llama pecado, tal cual, así. A ese estado de pecado original lo llama pecado. Y en el canon 5 lo llama culpa. Y hay una acentuación muy especial. El concepto de culpa hace que nos fijemos en el pecado original. No puede ser reducido, perdón, no puede ser reducido simplemente a un castigo por una acción culpable, ni a una consecuencia de esta acción culpable, sino que él mismo pertenece al orden moral. Él mismo pertenece al orden moral. Es decir, el pecado original nos mete en este ambiente, en este espacio donde el orden moral queda lastimado, queda lastimado. Repito, no la parte ontológica, no la parte de ser. Entonces, por eso pone la culpa, primero le llama tal cual pecado original, después le llama culpa, pero es para acentuar esa parte, de que, de que ese pecado no es simplemente como un castigo, como así como que ahora te mando fuera de aquí, ahora te castigo de esa manera, ahora estás sometido a este, de ahí no sales, sino que está las consecuencias en este orden moral, es decir, que nos complica el actuar.
que nos complica las decisiones, que nos hace más frágiles para ejercer, vuelvo a insistir, la naturaleza de nuestro ser. El carácter pecaminoso y culpable del pecado original se distingue de los pecados personales. Es una acentuación muy importante que ya lo vimos antes, como algunos pensadores lo decían. Entonces, que estemos en un carácter pecaminoso, un carácter de culpabilidad en sentido de debilidad original. No quiere decir que personalmente yo nazca con un pecado, pero no voy a ir al infierno. Es lo que nos quiere decir el concilio. No es que todas las personas por nacer ya están condenadas mientras no se bauticen. No, porque no hay un pecado personal. Entonces, estar en un estado, en un carácter pecaminoso, en un carácter de culpabilidad de pecado original, no equivale eso a un pecado personal, donde hay una decisión personal. Yo nazco con esta condición, con ese carácter de pecado original y por lo tanto mis capacidades para elegir siempre están frágiles en ese sentido. Y tengo esa tendencia por la concupiscencia que decíamos, tengo esa tendencia a equivocarme en mis elecciones, tengo esa tendencia muy, muy propia. Pero se puede decir, pero hasta ahorita no he elegido nada equivocado porque voy naciendo, voy naciendo. Entonces, ese carácter, esa condición pecaminosa propia del pecado original, no equivale estrictamente a un pecado personal. Pues una cosa es el estado de un carácter de culpabilidad con el como una herida del pecado, de la condición, por llamar algo, que nos impide ejercer bien nuestra naturaleza, que nos pone en riesgo del pecado en condición de equivocarnos. Eso es diferente a que yo ya decida hacer algo que es libremente y consciente de todo, acciones equivocadas. El Concilio de Trento acepta en esto la doctrina expuesta por el Concilio de Cartago y une una carta al Papa, une una carta del Papa Inocencio III. Por tanto, según el Concilio de Trento, no se puede atribuir el estado de pecado original del niño al carácter de un acto o de un hábito activo o de una voluntad. Tanto el niño no se le puede atribuir que él personalmente nace con un pecado así personal, que por lo tanto amerite una condena. Siguiente punto. Al estado de pecado original están asociados la muerte y la concupiscencia del hombre. Por eso dice Romano, por eso San Pablo, por el demonio entró el pecado y por el pecado entró la corrupción, por tanto la muerte. Y en ese sentido, en esa condición de concupiscencia como tendencia, le decía la vez pasada, a darle un valor absoluto a lo que es relativo. Y por lo tanto eso nos lleva a equivocarnos. Tendemos a darle un valor absoluto a lo que simplemente es relativo. Yo le quiero dar un valor absoluto a mi casa. No, mi casa no tiene un valor absoluto, es un valor relativo. Mi casa no define mi vida, mi casa no define mi condición. Yo soy mucho más que la casa. Y a lo mejor yo le quiero dar un valor tan alto más que las personas. No, no puedo dar ese valor tan alto. Yo le quiero dar un valor absoluto a mi caballo. Mi caballo es lo que más vale y es lo más importante que tengo en la vida, mi caballo. Cuidado, dando un valor absoluto a algo que tiene un valor simplemente relativo. Esa es la concupiscencia. Darle grados al ser más de lo que realmente son. La existencia de la concupiscencia no es un objeto, por ejemplo, inmediato de la enseñanza del Concilio de Trento como tal, sino más bien es un presupuesto y es un tema que ya se venía arrastrando desde antes, que ya lo habían presentado unos pensadores antes, ya que lo que pretende es distinguir del pecado original. Toda la concupiscencia permanece después del pecado original, que permanece después del pecado original, ha sido perdonado. Por lo tanto, el pecado original se perdona, pero la condición de tendencia a, como una consecuencia del pecado, eso va a permanecer. Y por eso, aun cuando ya estamos bautizados, siempre tenemos la concupiscencia, que significa esa tendencia, repito, a darle un valor equivocado a las cosas. La muerte y el hecho de que el hombre sea mortal se presenta también como una consecuencia inmediata de la caída y por tanto unida al pecado original. El plan de Dios hacia el hombre nos ha contemplado
ni la muerte. Está contemplada la muerte. Está contemplado que el hombre viviera, porque Dios es un Dios de vivo y Él no inventó la muerte. Eso viene como una consecuencia también a causa del pecado. Ese estado de pecado original es universal, lo aclara el concilio. El concilio de Orange hablaba ya de la posteridad de Adán y de todo el género humano. El concilio de Trento dejaba abierta el dogma ya para todo de Inmaculada Concepción, porque decían, si el pecado es universal, entonces, ¿qué pasó con la Virgen María? Y ahí empezaba ya un debate, muy importante, ¿no? Después se va a resolver de manera muy, muy interesante, muy bonita, ¿no? Cómo María fue preservada de todo pecado desde antes por un decreto de Dios, una predisposición que Dios creó en ella. Siguiente elemento, el hombre contrae el pecado original generaciones, es decir, por tanto es propagación, pero no es imitación, no es imitación. O sea, no es que el pecado se transmite así porque salimos con esa debilidad en la naturaleza, por generación, y por tanto así se va a generar, se va propagando. Pero no es porque ya nací, ya estamos imitando a Adán en el pecado. No es porque ya estamos imitando una generación anterior en el pecado, ¿no? Todavía, como se decía antes, no estamos todavía en condición de un pecado propio y personal. El pecado de Adán, es el siguiente punto, es la fuente del pecado original. Es decir, de ese desató. Como repito, Adán no es tal cual una persona, un individuo. Es la humanidad como tal, en un momento que desobedece a Dios, se compite a Dios, que se cree autosuficiente frente a Dios y frente a los demás. El día de hoy es muy corto porque son ideas muy que las puedan captar muy bien. Pecado original. Y esto lo tomo de un obispo, el obispo de San Sebastián, España, y él lo presenta de esta manera, y él esto lo toma, lo inspira en el catecismo de la Iglesia. El pecado original no tiene ningún descendiente de Adán un carácter entonces de falta personal. Ya lo habíamos dicho. Por eso simplemente se subraya, por lo quise poner. Con este párrafo doy grandes conclusiones de lo que hemos visto hasta el día de hoy y doy conclusiones sobre el pecado original. Y ya me hacen todas las preguntas que quieran sobre el pecado. Entonces, el pecado original no tiene ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es esa naturaleza humana que está débil en su actuar, no en su ontología. Es la privación de la santidad y de la justicia originales. Esa imagen tan bellísima del hombre que fue creado en el paraíso, donde hay una armonía perfecta, donde el hombre convive con Dios, donde el hombre convive con los demás seres humanos, donde el ser humano convive con toda la creación, con esa casa bellísima que es el mundo. Toda esa condición originaria de santidad, santidad significa esa bonita relación y estar todos alineados en un plan de Dios. Todo eso se ve privado de esa perfección de santidad y justicia originales. Pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida, por lo que decía, porque la parte ontológica no se puede tocar, no queda corrompida. Queda corrompido la capacidad de ejercicio de esa naturaleza. Pero la naturaleza como tal permanece, no dejamos de ser, por eso decía, cuerpo y alma, con todas las facultades que tenemos, con nuestros sentidos y con toda la riqueza de nuestro ser. Esta naturaleza está herida en sus propias fuerzas naturales, en sus fuerzas para actuar, en sus capacidades para actuar. Está sometido a la ignorancia, al sufrimiento, al de la muerte, y por lo tanto inclinada al pecado. Esa inclinación, lo que ya decíamos, la concupiscencia como una consecuencia que nos queda a todos a partir del pecado. Ya estamos perdonados, ya estamos redimidos, pero nos queda esa tendencia a la debilidad, al desorden, nos queda esa debilidad llamada concupiscencia. Eso es lo que realmente queda. El bautismo borra el pecado original y devuelve al hombre hacia Dios. Y nos ofrece ese recurso para poder combatir entonces la concupiscencia, apoyarnos mucho más en la gracia de Dios.
Pero las consecuencias para la naturaleza, que significa la debilidad e inclinación al mal, persisten en el hombre y por eso estamos llamados a un combate espiritual. Esa tensión, esa resistencia que hay entre lo que la naturaleza debe ser, a lo que debe de entender, en lo que se nos jala a partir de la concupiscencia, la gracia de Dios que nos apoya, que nos llama a vivir más de la gracia de Dios. Todo es el combate espiritual y la lucha espiritual, y es la vigilancia que siempre tenemos en nuestro actuar, en nuestra manera de ejercer nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestros pensamientos, en la manera de ejercer todo, porque de manera muy natural vamos siendo una virtud para actuar correctamente siempre. O sea, es toda una virtud. Pero igual también cuando nos descuidamos, por la tendencia nos lleva a equivocarnos y entonces a lastimar nuestro ser, nos lleva a lastimar nuestra manera de actuar, nos lleva a lastimar a los demás y en consecuencia también a lastimar a la creación. Son las grandes consecuencias, perdón, son las grandes conclusiones que nos regala la iglesia. Repito, se lo tomo ahí de este obispo de San Sebastián y que lo presenta muy bien, inspirado ahí en lo que nos presenta el catecismo de la iglesia. Entonces, cada vez se viene esto, no hay Adán, el pecado de Adán, el pecado original, no nos lleva a nacer con un pecado personal. Por lo tanto, si no hay pecado personal, no podemos hablar de una, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de una condena en los niños. ¿Qué es lo que realmente es el pecado original? Esa privación de la integridad originales que había. Y por otra parte, entender lo que yo decía, la parte ontológica no se toca. El hombre siempre es el hombre, el árbol siempre es el árbol, el agua siempre es el agua, la manzana siempre la manzana. ¿Qué sucede? Si estamos heridos en las fuerzas para tener capacidad de actuar de manera íntegra. Ahí se le llama ignorancia, se le llama sufrimiento, imperio de la muerte, todo esto. Al final, la concupiscencia como la inclinación que tenemos todos al pecado, a pesar de haber sido bautizados. Pero hoy tenemos el recurso de la gracia, el recurso del perdón, el recurso de la misericordia de Dios, que nos perdonan, pero nos acompañan para equivocarnos lo menos posible. Y esas otras aclaraciones, esas otras precisiones, el bautismo borra el pecado original y de volvernos hacia Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza, porque es débil, porque se me da mal, van a persistir siempre. Por eso Cristo habla de la vigilancia, habla de la vigilancia. Por eso Dios nos dio una inteligencia, nos dio una capacidad desde la conciencia para reevaluarnos. Cuando hemos equivocado mal, hemos equivocado al actuar, cuando hemos hecho las cosas equivocadas, qué bonito cuando tenemos esa capacidad de reivindicarnos. Entonces, por la gracia de Dios, volver a retomar el camino. Todo hombre, todo ser humano está expuesto siempre al peor de los pecados, todo ser humano. En un arrebato, en un momento de debilidad o lo que sea, o la ignorancia o lo que sea, pues muchos factores que ya sabemos cuáles son, nos sobran los factores. Pues nos lleva a veces a equivocarnos. Es bonito cuando la conciencia desde dentro nos llama a decirnos, ese no es el orden, eso no es lo propio, eso no te corresponde como tal, hay que actuar de otra manera. Y esa es la oportunidad que nos da la gracia, el llamado siempre a la conversión. Esto es lo que implica el pecado, a grandes rasgos, eso es lo que implica esta gracia especial de, del- de la salvación en Cristo, porque al final de cuentas, ya decíamos, toda la doctrina del pecado a que nos lleva sobre todo, nos lleva a que busquemos la redención en Dios. ¿A qué nos lleva la doctrina de la iglesia? Sí, reconocer una debilidad, pero más que remarcarnos el pecado, nos lleva a, acuérdate, hay una redención, hay un amor, hay una oportunidad, hay una dicha que Cristo nos ha traído. Bueno, jóvenes, es lo que quería compartir, con toda confianza, saquen sus dudas, este, saquen sus inquietudes y aquí las compartimos entre todos. Padre, yo tengo una pregunta, algo que le Queda- había ya comentado un poquito antes. A mí no me queda claro entonces cuál es en qué momento se cometió el pecado original. Ya vimos que Adán pues no es un personaje como tal, No o es un sea, individuo,
No es un individuo, es la humanidad, es para hablar de la humanidad en sus orígenes. Es correcto. ¿Mm? Entonces, ¿quién cometió el pecado original? Adán, Porque, Adán, mandé. pero no individuo, Adán, humanidad. Pero entonces, ¿el pecado original cómo fue? O sea, porque, o sea, ¿cómo fue eso? ¿El pecado humanidad entonces en qué consistió? En querer vivir compitiéndole a Dios. El Ujú, pecado que es en esencia, decirle a Dios, no estoy de acuerdo en tu proyecto, quiero hacer el propio. En esencia eso es. Entonces, por eso la reflexión teológica del pueblo es, ujú. si Dios nos creó, porque hay parte de la reflexión sobre el de Dios, lo explica a través del capítulo tercero del Génesis. Sí. La reflexión es, a ver, primero nosotros, por eso partimos de un origen. Somos el pueblo creado por Dios. Y por eso decíamos, el orgullo, la grandeza del pueblo es que nosotros somos el pueblo creado por Dios, que Dios creó de la nada el pueblo. Después Dios se revela como el Dios de todos. Ah, caray, Dios de todos, así. Entonces no somos solo la única criatura, no. Y Dios creó todo el universo, creó todo, y por eso está al servicio de Dios. Y por no te harás imágenes, no te harás concepciones de otros dioses. De ahí parte. Y la maldad, ¿por qué división entre nosotros? Ah, es que Dios no creó esa maldad. Y explica el origen de armonía bien que viene en la humanidad. Pero después viene la caída. Y la caída es con ese simbolismo del árbol que explicamos en su momento, como el árbol representa eso. Es dueño de todo, pero no es absoluto. El árbol, importantísimo, no es absoluto. Y el hombre quería ser absoluto. Ahí está el pecado. ¿En qué Ujú. año fue? ¿En qué momento fue? Bueno, pues eso ya no lo sabemos. No podemos saber en qué momento. Es que en un momento que Dios no creó, es lo importante, Dios no creó el mal, Dios no creó el pecado, Dios no creó la muerte. Fue el Sí. hombre que por su desobediencia, por querer hacer su proyecto propio al margen de Dios, vino esa desorden, porque cada vez que hacemos nuestro proyecto al margen de Dios, viene siempre el desorden. Sí, no hay entonces pues sí, no es claro, pues, no Entonces, sí hay, es claro, no. en cuanto que dice Ujú. Dios, en un momento yo no los creo de esa manera. En un ¿En momento qué el hombre momento? quiere hacer Sí, lo te digo, propio. ¿en qué momento existió el estado original de justicia? Yo, bueno, si ustedes tienen, yo tengo la Biblia latinoamericana y al principio explica muy bien el devenir del universo, y que la creación, pues no se hizo en 7 días, ¿no? Ni tampoco los animales se hicieron en un día. O sea, los seres vivientes se hicieron en miles de millones de años y evolucionaron y todo eso lo dice aquí al principio, ¿no? Digo, Inclusive, lo que explicamos que decía San ajá, Agustín, lo que explica San Agustín, un día de Dios puede ser mil nuestros. sí, pero sí, no, pues sí, o sea, ¿en qué momento hubo el rompimiento? ¿En qué momento existió la justicia original? Pues O no sea, es. momento con ponerle fecha, no. Momento en cuanto fue cuando el hombre quiso competir a Dios, sí. A Dios no le importa ponerle fechas. Nos importa saber que el momento fue cuando el hombre quiso competirle a Dios y vivir al margen de Dios. En ese momento. Con fecha, pues no hay fecha. Esto, Posible. esto se puede decir, padre, como la palabra viva y eficaz que sigue siendo la, ¿no? Como hoy en día que se quiere ser de nuevo como Dios en esta parte de elegir y decidir quién muere, quién vive, en esta parte del aborto, en esta parte de que la ciencia quiere superar, ser por encima ya digo, la inteligencia artificial quiere ser ya por encima del hombre y todo eso. Digamos que estamos en ese inicio también, ¿no? De esa misma historia, querer ser como Dios O sea, o como todos son Dios es en expresiones de lo minúscula. mismo. O sea, ¿qué es el pecado al final? El pecado significa al final todo esto, es decir, esta tendencia del hombre de ser él por encima de todo, ¿no? Esa autonomía última. Pero al final, bueno, las consecuencias también las estamos viviendo.
O sea, al final centramos en esta dinámica de querer competirle a Dios, que es la esencia del pecado. No me importa vivir bajo el plan de Dios, si me importa vivir bajo mi plan. Es la misma mística, es la misma esencia, y hoy tiene otras expresiones. Todo lo de hoy son expresiones al final de lo mismo. ¿Algo más? No sé si esta parte de la, del orden que usted ponía en el inicio, cuando del pecado, padre. Hace unos días escuché a un sacerdote en homilía decir precisamente algo similar a lo que usted nos está diciendo sobre el pecado original, y que el pecado original como tal se borraba con el bautizo. Tenemos esa Sí. gracia, con esa gracia, ¿verdad? Y que eso no quería decir que no volviera a cometer las mismas faltas. Entonces ahorita como que me queda claro, me hizo clic esta parte del pecado original. Pues ¿cuál fue su esencia? Pues el querer ser más o ser como Dios, ¿no? Y, y vuelve uno a la misma historia como hombre, ¿no? Siempre querer ser como Dios. Aún de repente nosotros los creyentes nos vemos en esta parte y me brinca mucho de, en realidad, amo a Dios sobre todas las cosas. En mi día a día lo respeto, pongo pongo ese amor que viene hacia el prójimo y sobre todo lo que me rodea, ¿no? Es amar a Dios. Entonces, es ahí donde creo que todos tenemos un poquito de Adán de lo que usted acaba de decir, o un mucho de Adán. Sí, porque los que todo, lo que ahora es toda la concupiscencia, que es la inclinación al desorden, al final. Esa inclinación al desorden, pues nos está pesando y nos pesa a todos. Y nos va a pesar siempre a todos, porque es la inclinación, y presente ahí está la santidad en saber luchar, en saber agarrarnos de Dios para que esa concupiscencia nos domine lo menos posible. Y vamos educándonos en la virtud para ya tener algo como muy connatural, el actuar de manera adecuada siempre, cada día, en nuestro pensar, en nuestro sentir y en todo. Pero ahí está, y por eso la vigilancia continua todos los días, para que no nos domine, este, eh, en ese caso, la inclinación al desorden. Bien. ¿Alguien más que tenga algún comentario? A ver, entonces, en un momento se decía que Dios crea al hombre y pone en su corazón pues la capacidad de amar, pero también le da esa parte de la concupiscencia, o más bien el hombre la adquiere por su propia naturaleza. No, la concupiscencia viene como consecuencia del pecado, no es parte de la naturaleza. Ni La se la naturaleza da es Dios tenemos cuerpo, tampoco. alma, facultades, capacidad de amar, de libertad. Eso es nuestra naturaleza. Esa naturaleza está ahora herida, lastimada por la concupiscencia, que es la inclinación al desorden. Gracias. Muy bien. Sí, o sea, estoy aclarar eso. La concupiscencia es consecuencia del pecado original y es lo que nos queda después, aún después del bautismo. Ya estoy perdonado, ya soy redimido. ¿Qué quiere decir? Al ser bautizado ya tengo un recurso para que la concupiscencia me domine lo menos posible. Con el bautismo se me quitó el pecado original, pero la concupiscencia me lleva a que yo cometa pecados personales por mi debilidad. Y la concupiscencia siempre va a estar. La naturaleza está perfecta porque el árbol ontológico no sé, pero está débil, que es diferente, está herida. Eso significa la concupiscencia.
concupiscencia, es decir, tendemos a actuar de manera desordenada. Entonces, la concupiscencia es consecuencia, la debilidad es consecuencia, el no tener las fuerzas suficientes para actuar de manera íntegra es consecuencia del pecado. Es la parte que arrastramos siempre, aunque ya hayamos sido redimidos. Pero como redimidos hay que echar mano de lo que Cristo nos ofreció. ¿Sí queda claro? Gracias. ¿Alguien más? Esas dudas sáquenlas así, son muy precisas, pero sáquenlas así, que no queden dudas. ¿Nadie más? Bueno, entonces, aquí cerramos este módulo que es el hombre bajo el signo del pecado. Y vamos a abrir el siguiente módulo que es el hombre bajo el signo de la redención, dentro de 8 días. Entonces, llevamos creados a imagen y semejanza de Dios, bajo el signo de la creación, bajo el signo de imagen y semejanza de Dios, bajo el signo del pecado, cómo nos domina, cómo nos lastima, y seguimos el hombre bajo el signo de la redención dentro de 8 días. ¿De acuerdo? Sí, padre, muchas gracias. Bueno, pues descansen y todavía repasen esto y lo que haya de dudas lo pueden sacar aunque pasemos a otro módulo, no importa. Todo esto somos, todo esto somos nosotros, es lo que queremos que entendamos, lo que somos, con nuestras condiciones, o sea, somos lo que Dios hizo, pero también hoy bajo una condición que es el pecado y cómo nos lastima. Si ya fuimos redimidos, el pecado original ya no está en nosotros. Y ya entramos en el terreno de la gracia, ya tenemos el auxilio de la gracia, para que la consecuencia de la concupiscencia, consecuencia del pecado original, nos lastime lo menos posible. Es decir, que nos lleve al desorden lo menos posible. Para que mis sentimientos sean un poquito más adecuados, más justos. Para que mi pensar sea un poquito más justo, mi hablar sea más justo, más adecuado. Que esté más a la altura de mi ser. O sea, al final, la tarea del ser humano es actuar a la altura del ser que Dios creó en nosotros. Esa es la tarea. Y ahí es donde está la grandeza de la ética y la grandeza de la moral. ¿En qué consiste la moral, la ética? Que yo sepa discernir, que apoyado en Dios y en la palabra de Dios de la vida, tenga la capacidad de ejercer dignamente mi ser. Dignamente mi ser. La concupiscencia me lleva a no ejercerlo dignamente y entonces actúo como si no tuviera la grandeza del ser que Dios me dio. Fui creado a imagen y semejanza de Dios y fui además redimido y todavía tiendo a actuar como si no existiera eso en mí, de repente. Entro al desorden, no tengo la tentación, la naturaleza me lleva al desorden, a actuar de manera equivocada. Descansen, nos encomendamos nuevamente a la Virgen María, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Tú eres entre todas las mujeres, bendito fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y Ahora en la y hora en de la nuestra hora de muerte. nuestra muerte. Amén. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tú estás en una Dulce parte, de mis partes, ven conmigo a pero a todas todas partes, partes, solo nunca nunca nos nos nunca dejes. nos dejes, ya que nos tú Ya que que nos nos protege proteges Santo tanto, Padre verdadera Madre, Madre, de, haz que haz nos que bendiga bendiga el el Padre, Padre, el el Hijo, el Hijo y el Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Vamos a 8 días primero Dios para seguir con eso, porque no nos podemos quedar en el pecado, hay que dar el salto a la gracia. Dios les Sí, bendiga, Padre, buenas muchas noches. gracias. Que gracias a descanses todos. bien. Noches, gracias. Gracias, buenas Bye. noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Teresita. Adiós, Martita.